En los últimos 10 años hemos empezado a ver la aparición de esclerosis múltiple en niños y adolescentes, que era algo que no veíamos hace 30 años. El incremento de enfermedades de las neuronas de la médula, como algo que se conoce como atrofia muscular espinal o distrofia muscular de Duchenne, que son enfermedades degenerativas donde se van perdiendo y muriendo las neuronas y los músculos antes, y que hemos empezado a ver en niños cada vez más pequeños y de maneras más severas, ¿no? Y todo lo que son enfermedades inmunológicas, cómo nuestro sistema inmunológico está cambiando y está generando un mayor ataque, sobre todo al sistema nervioso central, con la aparición de estas enfermedades, ¿no? No se curan esas, ¿verdad? No se curan, se compensan y se controlan. Entonces, por otro lado, viene todo lo que tiene que ver con prevención y todo lo que tiene que ver con tratamientos de inicio mucho más temprano para poder modular y evitar, ¿no?, que no se den estas manifestaciones muy tempranas, porque desafortunadamente son enfermedades que suelen ser muy agresivas, ¿no? Y que pueden de repente pues hacer que no veas, que dejes de escuchar, que dejes de moverte, y que van siendo cada vez con mayor impacto, ¿no? ¿Qué Y que pasa? tú lo vas viendo. Perdón, y tengo duda, eso me llamó mucho la atención. Tengo una duda. ¿Qué pasa cuando te enteras que tienes esta enfermedad, te das cuenta que te va avanzando muy rápido y entras en un shock de dices, bueno, pues ya hasta aquí acabó todo y por alguna razón u otra no tomas un tratamiento y cuando alcanzas a reaccionar que tienes que tomar un tratamiento para tener, no sé si está correcta contener o parar un poco la enfermedad? ¿Tiempo específico en donde puedes controlar o siempre hay manera de Hacerte establecer? ad integrum. O sea, Ajá. al final lo que tú buscas es mantener la homeostasis de tu cuerpo que te permite ser tú. Entonces, cuando empieza a aparecer la enfermedad, te puede atacar en diferentes áreas, ¿no? Dejar de ver, dejar de escuchar, dejar de moverte. Siempre vas a tener una recuperación. Hay tratamientos que te ayudan a la recuperación. Cuando tú localizas, haces un diagnóstico temprano y empiezas tratamientos tempranos, entre más temprano empieces, es más probable que alcances tu recuperación ad integrum, o sea, como estabas antes de la enfermedad. Si tú te tardas en hacer un diagnóstico y vas teniendo más brotes, que se llaman, o sea, que van apareciendo estas sintomatologías, cada vez la lesión es más severa, más profunda, tiene menos posibilidad de recuperar. ¿Qué es lo más complicado de ejercer esta profesión que ustedes hacen? Híjole, vas a decir que estamos medios locos, pero a mí no me parece nada complicado. A veces, cuando yo llegué a trabajar con niños, sí era como un choque, ¿no? Como decir, híjole, están enfermos todos pero después te vas no acostumbrando, porque nunca te acostumbras a ver el dolor en los pacientes, pero vas entendiendo esta, no sé cómo decirlo, como esta mística que tienen los niños que no la tiene el paciente adulto, en la que saben que están enfermos y en la que te permiten a ti acompañarlos, ¿no?, en este proceso, y que deciden irse o quedarse, ¿no? Pero que tú formas parte muy importante de este proceso de sanación y que ellos te permiten hacerlo, que los pacientes adultos a veces no nos permiten tanto, ¿no? A mí por eso me fascina lo que hago, estoy enamorada de la profesión y específicamente del área pediátrica, ¿no?, de la radiología pediátrica. Es bien bonito, aunque suene rudo, porque son niños enfermos, No, ¿no? no, para allá voy, voy para allá, estoy dando Sí. contexto, pero para allá voy. Mira, pero bueno, desde el punto de vista clínico, yo te diría que hay varias situaciones muy complicadas, ¿no? La primera es cuando no logras, porque al final el niño depende de los padres, ¿no? Algo que Emily trabaja muy fuerte en eso, ¿no? Y es cuando los papás entran en una fase de negación y dejan de luchar y de buscar las mejorías en sus hijos, ¿no? De repente te topas con pared, no logras, incluso cuando hay un tratamiento que podría mejorar la vida del niño, pero al final depende de la decisión de los padres, ¿no? Se vuelve complicado. Dos, es cuando por cuestiones financieras no alcanzas que un niño pueda tener un diagnóstico o un tratamiento adecuado, ¿no? Y que no depende de que el papá quiera o no quiera, sino depende de su situación económica, ¿no?
Es complicado Porque cuando- son caros los estudios. porque son caros los estudios o son caros los tratamientos. Es complicado cuando te enfrentes con médicos de atención primaria, sobre todo en provincia, donde no les ves una motivación para aprender, superarse y mejorar. Siempre, por lo menos en neurología, vamos mucho sobre la prevención y detección temprana y de repente cuando te encuentras con gente que no tiene este interés, se vuelve muy frustrante. Y ahora yo te puedo decir, después de muchos años, cuando ves que los nuevos médicos que se están especializando, de repente van cambiando por lo menos sus sueños o sus intenciones, ¿no? Y empieza a haber una discrepancia entre lo que tú pretendes y lo que ellos quieren, ¿no? Entonces eso también se vuelve muy complicado. Claro. Entonces sí, y luego también es muy complicado cuando no alcanzas a tener las herramientas o las situaciones para poder llevar a hacer a cabo todo, ¿no? Entonces podemos tener ideas increíbles y cuando te frena la cuestión económica se vuelve Bastante. frántico. ¿Cómo la neurociencia se relaciona con el comportamiento humano y qué nos dice la actividad cerebral sobre nuestras emociones y decisiones? Bueno, yo te puedo contestar eso desde el punto de vista de la imagen, ¿Sí? que hay muchos estudios en donde no solamente vemos la parte anatómica, sino vemos la parte funcional del cerebro. Ahora vamos a ver algunas imágenes específicamente en pacientes con déficit de atención, pero también hay muchos estudios relacionados con las emociones, ¿no? Entonces, donde se puede hacer un mapeo cerebral que ya se hizo de áreas que se prenden según las emociones en el cerebro. Entonces eso es súper interesante porque hay zonas que se activan en el cerebro cuando uno está enojado, hay zonas que se activan cuando uno está triste, hay zonas que se activan con la alegría. Entonces se han ido pudiendo hacer cada vez más gráficamente las áreas del cerebro que tienen que ver no solo con la anatomía, sino con la funcionalidad del cerebro, ¿no? Eso desde el punto de vista de mi especialidad. Las neurociencias yo te diría que es un gran grupo de científicos que van desde la psicología, la psiquiatría y la neurología y que tratan de, por un lado, bueno, es entender, ¿no? ¿Qué es lo que hace que tú seas tú, como lo decía hace rato? Y ver desde ese punto y esa perspectiva, ¿qué puedo hacer para mejorar los sistemas de desarrollo? Me pasa mucho o nos pasa mucho que puede llegar alguien y decir es que mi papá nunca me llevó a una montaña rusa y por lo tanto no me gustan las montañas rusas. Y de repente resulta que tú tienes una carencia de un gen que es el transportador de dopamina, el DRD4. Okay. Y entonces resulta que ese es el que te determina si te gusta la adrenalina o no. Y si no la tienes, aunque tus papás te lleven todo el tiempo a las montañas rusas, no te va a acabar gustando. Entonces, de repente el poder entender que no todo es culpa de dónde naciste o la educación que te dieron tus padres, sino que hay variables biológicas, por ejemplo, entendiendo el trastorno por déficit de atención, o alguien que no sabe leer y escribir y que digan es que no me han enseñado y al final es que hay una situación dentro desde el punto de vista de cómo está funcionando tu cerebro. Entonces, el entenderlo te permite, por un lado, establecer todas las políticas en salud para mejorar la prevención y estimular estas habilidades. Okay. Y por otro lado, es saber cómo hago detecciones más tempranas dentro del fenómeno del desarrollo para establecer estrategias que eviten que llegue a momentos más críticos y que yo las pueda solucionar desde antes. O si son enfermedades, entre más pronto las trates mejor. Por ejemplo, hablando de epilepsia, ¿no? Que son la presencia de las crisis convulsivas. El hecho de que tú tengas crisis epilépticas, entre más temprano las identifiques y más temprano las trates, la evolución será mejor, ¿no? De repente llegan chicos que llevan 2, 3 años con epilepsia y nadie les ha hecho el diagnóstico y llegan en un deterioro que se pudo haber evitado. Entonces es bien importante. Okay. Imagino que eso es una enfermedad común, la epilepsia. ¿Qué otras enfermedades son comunes aparte de la epilepsia? Esas neurológicamente hablando. No sé si lo dije correctamente. Perfectamente, sí. En general en México probablemente la enfermedad o los trastornos más comunes actualmente en la niñez son los trastornos del neurodesarrollo, que aquí entra el trastorno por déficit de atención, los trastornos del lenguaje, el trastorno del espectro autista y los trastornos del desarrollo motriz.
Después la epilepsia, que afecta más del 2, entre el 2 y el 3% de la población general, lo cual lo hace un problema de salud pública. La migraña, que probablemente eso se da mucho más en el adolescente, ¿no? Los fenómenos migrañosos, que también es muy común. Los tumores del sistema nervioso central, que como comentaba es la segunda causa después de las leucemias en cáncer infantil. Y los problemas que tienen que ver con enfermedades neurodegenerativas que tristemente se han venido incrementando.